Saludos estimados compañeros de clase y tutor. Esta es mi exposición para la fase 3 del aprendizaje autónomo en trabajo colaborativo con el compañero José Fernando Cárdenas. A continuación, la retroalimentación de las lecturas autorreguladas y la reseña crítica. La primera lectura autorregulada que yo escogí, la de RUE 2016, el aprendizaje autónomo en educación superior. El tema trata de diversas hipótesis y argumentos dirigidos a la planificación y desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación superior y la reflexión sobre el currículo. Según RUE, la transversalidad en el contexto de la educación superior supone que el alumno integre su formación con un esquema propio de acción y conocimiento, asimilando decisiones, riesgos, interacciones y un pensamiento crítico como estrategia aplicada a transformar a la persona en una persona autónoma, que valga la redundancia, la haga aún más autónoma para su entorno profesional. Las estrategias curriculares encaminadas a la autonomía en educación superior que inciden en una mayor proyección a nivel profesional, según Moncada y Gómez, son 4. La primera, el desarrollo de estrategias motivo-afectivas, dirigidas a que el alumno sea consciente de su capacidad de aprender y de sus habilidades para que tenga confianza en ellas y logre que la motivación le ayude a mejorar su tarea y a superar los obstáculos que se le presentan al hacer esa tarea. El desarrollo de estrategias de autoplanificación es una planeación orientada a la formulación de un plan de estudio realista y efectivo que considere factores intrínsecos y conceptuales. El desarrollo de estrategias de autorregulación consiste en revisar la realización de tareas, identificando progresos y dificultades en dicha tarea. El desarrollo de estrategias de autoevaluación. Aquí el alumno compara la información obtenida y la evalúa con respecto a la planificación y al nivel alcanzado en dicha meta de aprendizaje y según los logros realizados. El aprendizaje autónomo en las expectativas profesionales de los estudiantes de educación superior implica una orientación estrechamente vinculada a un propósito específico y dirigida a la profundización del aprendizaje, desarrollando escenarios de compromiso y reflexión mediante análisis, síntesis y evaluaciones que lleven al logro dicho objetivo académico. En este sentido, la ausencia de tutoría podría causar algún tipo de sesgos en el producto final, ya que la orientación docente se enfoca en la percepción de la práctica del aprendizaje, en relación técnico-práctica, evaluación del aprendizaje y en la autoevaluación del alumno. Se busca evitar una dispersión teórica y metodológica aplicada a la práctica profesional del estudiante universitario, llevándolo a situaciones y problemas reales, a contextualizar dichas situaciones llevadas a la práctica y mediante profundización de estos fundamentos pedagógicos aplicar ahora sí las estrategias curriculares para que el rendimiento académico sea excelente y además de eso sea una práctica real, visible y aplicable a la vida profesional. Vamos con la segunda reflexión, la segunda lectura autorregulada del señor Cárcel F. 2016, desarrollo de las habilidades mediante el aprendizaje autónomo. Bueno, la lectura trata específicamente del desarrollo de las habilidades y las competencias de autoaprendizaje eficiente. Según Sanz, 1998, el aprendizaje autónomo requiere variables afectivo-motivacionales al momento de diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje. Para Crispin, 2011, los alumnos deben planificar, monitorear y valorar las actitudes y limitaciones con respecto a las demandas cognitivas de una tarea específica. Según los constructivistas, en un proceso de autorregulación multicausal y multidimensional, esto conlleva a procesos propios de las tareas, definición de metas, procesos propios de los sujetos, autoconocimiento, procesos propios de las estrategias de aprendizaje, uso de diferentes tipos de estrategias según las metas específicas. La planificación de aprendizaje autónomo
se hace mediante el diseño y la contextualización de los objetivos de aprendizaje. Los conocimientos previos se integran al nuevo conocimiento y se recomienda el diseño de la evaluación antes del diseño de las actividades de aprendizaje. Según Moreno, 2001, para enseñar a los alumnos a utilizar estrategias de aprendizaje, el docente debe presentar y modelar la estrategia, hacer una práctica guiada, hacer una participación guiada, que es donde se practica con los contextos variados mencionados anteriormente, mediante un proceso estratégico y fomentando la autorresponsabilidad y la independencia del alumno. El contrato de aprendizaje promueve la autonomía y proporciona un alto grado de flexibilidad, capacita al docente en el conocimiento de las necesidades del estudiante y fomenta la equidad en los cursos y puede ser oral y escrito. El aprendizaje autónomo implica involucrar afectividad y empatía docente al diseñar y aplicar estas estrategias de aprendizaje. Así el alumno, a través de la construcción de su propio aprendizaje, adquiere la capacidad de tomar decisiones. Se debe diseñar primero la evaluación antes del diseño de las actividades de aprendizaje para orientar el logro de los objetivos. El contrato es una metodología que implica un compromiso recíproco docente-estudiante, que les permite colaborar de manera mutua en el proceso de enseñanza, promueve la autonomía y además ofrece una oferta académica con equidad, igualdad para todos. La cercanía en la relación docente-estudiante mediante la empatía es importante, pero teniendo en cuenta siempre la autoridad, porque esto crea en el estudiante un sustento emocional que fomenta en él su seguridad en sí mismo, mayor comprensión, mayor motivación hacia los contenidos y didácticas, y crea un ambiente de cordialidad donde el docente también se siente valorado y respetado por los estudiantes. Situación que es muy importante para que la relación docente-estudiante sea más amigable y sea más llevadera dentro del aula. Facilita la práctica docente y crea un espacio de libre participación, interacción, apoyo colaborativo en el aula, donde el conocimiento es mutuo y dinámico. Ahora vamos a hacer retroalimentación sobre la reflexión de la reseña crítica de las lecturas. Según las lecturas anteriores, podemos inferir que además de que el aprendizaje autónomo orientado por el docente mediante la motivación, la relación psicoafectiva estudiante-docente y el uso de recursos tecnológicos fortalece el desarrollo social e impulsa un cambio hacia el futuro educativo de un modo más equitativo y solidario. Influye de manera significativa en la formación integral y profesional del alumno de educación superior, desde la transversalidad y la relación teórico-práctica hacia la contextualización de su práctica en el entorno real post-universitario, ya que la autonomía permite la organización y la elaboración de un plan de construcción y realización de objetivos, metas educativas, personales, familiares, profesionales y sociales. Lo ideal es que la autonomía sea mediada por el docente y aunque probablemente la ausencia de tutoría cause algunos sesgos en la percepción de la autonomía por parte del estudiante, es responsabilidad del estudiante y solo de él mismo generar y promover su propia autonomía de aprendizaje y empoderarse de la misma, desde sus propias dudas, interrogantes y necesidades de saber que le otorga la clase magistral a partir de la simple transmisión de conocimientos. La orientación docente es relevante para el fomento de la autonomía. Sin embargo, la pasividad o actividad académica del estudiante o su capacidad de iniciativa no dependen del hecho de si la clase es tradicional o no. Es la persona y su propio deseo de saber y aprender y de aprender a aprender lo que realmente impulsan el aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Apreciados compañeros y tutor, esta es la reflexión sobre la lectura autorregulada. No podemos obligar a que todas las instituciones de educación superior se desmarquen a la educación tradicional, por lo cual siempre se ha caracterizado, pero lo que se puede afirmar es que
las escuelas que enseñan lo habitual, lo que se ha enseñado anteriormente, no necesariamente deben de salir de su habitualidad y entrar a hacer lo que son clases en línea o virtuales, o hacer como un aprendizaje autónomo, ya dado el caso de que esto es una tradición que viene desde hace mucho tiempo, pero a la misma vez deben de crecer en el sistema de tecnología, tal usar clases como clases en línea, cosas virtuales, documentales, profesores que den clases desde su propia casa. Viene siendo como básicamente una tecnología diferente, avanzada, y por lo cual estamos viendo, yo creo que hacia un futuro va a ser así. Las personas van a trabajar desde su propio hogar. Lo hacen los contadores, personal de servicio al cliente, agencias de seguros y bueno, un sinnúmero de personas que están trabajando ya desde sus propias casas usando el sistema de internet. Eso de pronto viene para un futuro. ¿Ok? Ahora, en referencia al texto, el texto es claro y de fácil comprensión, en donde podemos sacar como reflexión que la tendencia actual con miras al futuro es que las instituciones de educación superior deben aportar, ampliar su radio de acción y de operación, como también sus estrategias y métodos para alcanzar de mejor manera el fin último perseguido, acogiéndose a las necesidades que han surgido con el pasar del tiempo. Con esto también se desea explicar que las personas que están en ciertos sitios remotos, montañas, o que no tienen acceso a un profesor allí, lo pueden tener. Si tienen acceso a la internet, pueden comunicarse con su profesor y se educan de una manera a aprender a leer, a escribir, a comprender mejor el mundo en donde vivimos. En adición a las reflexiones anteriores, bueno, cabe destacar que en la actualidad de nuestro planeta y con lo visto durante la pandemia, al tener que quedarnos en casa y estudiar y trabajar desde la virtualidad, pudimos darnos cuenta que es dar un paso más allá de la enseñanza tradicional. Nos ha permitido continuar con nuestras actividades laborales y académicas a pesar de las distancias. Esto permitió que el mundo continuara funcionando, aunque de modo parcial. Las escuelas y las universidades, de igual manera, presenciales, se vieron en la necesidad de adoptar la educación a distancia y adaptarse a sus criterios. Y esto lo vi yo de una manera física, porque al momento cuando sucedió la pandemia, yo estaba de profesor en una universidad del estado de Iowa, en el cual al empezar la pandemia pues nos dijeron que deberíamos ir a casa por unos meses, y de los meses a los 2 meses a todos nos despidieron. A los 8 meses más o menos nos dijeron que deberíamos de entrar a clases virtuales, por lo cual no pude continuar con ellos porque yo necesitaba trabajar y tuve que hacer otras cosas, pero lo pude ver, ¿cómo se dice? Vivir como una experiencia. Ok, reflexión, lectura autorregulada. Crispin Caudilli. Aprendizaje autónomo, orientaciones para la docencia, capítulo 3. Luego de realizar una enriquecedora lectura al texto, podemos decir que la comunicación va mucho más que transmitir ideas o conceptos, sino que es la base de nuestra sociedad, por medio de la cual las personas pueden manifestar sus emociones, sentimientos y deseos, siendo todo esto importante para el docente en su papel como orientador durante el proceso educativo, en donde debe hacer un buen uso de la comunicación no solo para transmitir una idea o pensamiento, sino que dicho conocimiento debe de estar
revestido de emocionalidad e incentivo que logren llegar al interés del estudiante para lograr un mejor aprendizaje. El texto brinda al lector información detallada y completa sobre el desarrollo de habilidades que se deben poner en práctica por el docente y estudiante durante el proceso formativo, siendo esto un texto guía muy importante y muy enriquecedor en poner en práctica. Se hace énfasis más que todo en la comunicación oral. Esto se aplica a todas las demás formas de comunicación, ya sea escrita, verbal, con señas, etc. Toda vez que el último fin no va a variar, el cual es comprender, incentivar y saber transmitir a los estudiantes el conocimiento que se pretende enseñar. Reflexión, reseña crítica de las lecturas. Luego de abordar los textos del aprendizaje autónomo en educación superior del autor Rowe Joan y el texto Aprendizaje autónomo, orientaciones para la docencia de los autores Crispin Claudil, Doria Esquivel, podemos afirmar que en ambos textos tienen como finalidad lo de ampliar el panorama de la educación moderna, incluyendo en ella el aprendizaje autónomo, como también buscar instruir al docente y brindarle pautas que deben ser tenidas en cuenta durante todo el proceso educativo. Por tanto, debemos de considerar que las lecturas en mención aportan enormemente al proceso de construcción y formación docente, enseñándole múltiples herramientas y aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo la comunicación, conocimientos a los estudiantes, autoorganización, pertinencia de los contenidos, organización, planeación, decisión y motivación. Esto facilita al docente realizar un excelente papel de acompañamiento durante todo el proceso educativo del estudiante. Estoy completamente de acuerdo con los textos analizados. En el rol del docente ha dado un gran salto desde cómo se percibía la pedagogía en la educación tradicional. Actualmente la educación pasa a ser una enseñanza más dinámica y eficiente con la utilización de los medios tecnológicos y el fomento de la autonomía. La única crítica a los textos se refiere al tema de la comunicación, donde enfatizan más que todo en la comunicación oral y no se aborda en ellos algo más completo y detallado sobre los otros tipos de comunicación, entre ellas la comunicación de señas o gesticular, los cuales son igual de importantes que la comunicación oral, y habiendo un gran número de personas en el mundo que solo hace uso de ellas. Esto fue para la clase Aprendizaje Autónomo. Mi nombre es José Fernando Cárdenas. Mucho gusto.